Buenas tardes. Cuando me pidieron que presentara a Juan Miguel, mi respuesta inmediata fue sí. Luego empecé a pensar, ¿cómo presentas a una persona? Aparte de unos datos biográficos que cualquiera puede encontrar por Internet, como que Juan Miguel es vicario de Cultura de la Diócesis de Alcalá y párroco de la Iglesia de Santa María, que fue rector del seminario de dicha diócesis y párroco de la Catedral Magistral, que se licenció en Filosofía por la Universidad de Comillas antes de entrar en el seminario y continuó sus estudios de patrística en Roma, ¿qué más decir? En el texto que Juan Miguel les va a presentar a continuación y que he tenido el privilegio de leer con antelación, se habla de la amistad entre Ratzinger y don Giussani. Bien, Juan Miguel es un verdadero amigo para mí. Esta es la primera presentación. Y no solo. Es el instrumento que el Señor ha utilizado para llevarme a Él. Y esta es la segunda y más importante presentación. Nuestra amistad se remonta a 2011, cuando, siendo el fundador de la Escolanía de la Catedral de Alcalá de Henares, le contacté porque mi hija quería entrar en ella. De ahí surgió una cena donde se dio cuenta de la pasión que sentimos en nuestra familia por el arte. Lo mamamos con la leche materna. Surgió la posibilidad de ir a ver el Prado juntos, la primera de muchas visitas a exposiciones y museos. Recuerdo que había una crucifixión. A los pies de la cruz había una calavera y Juan Miguel nos explicó a mi hija y a mí su significado. Del mismo modo que la muerte ingresó por un hombre, Adán es vencida por Jesús en la cruz. Hubo algo en esa explicación que me conmovió y me instó a saber más. Hasta ese momento yo había visto el arte desde un punto de vista estético. Me maravillaba ante ciertas obras, otras me conmovían hasta la médula, pero había cerrado dentro de mí cualquier acercamiento o un enfoque religioso o trascendental de la obra. Fue el inicio de un recorrido que aún continúa. Empezamos a hablar más a menudo y me hizo descubrir autores que yo desconocía hasta entonces. Recuerdo que el primer libro que leímos juntos, Miguel Mañara, nos lo leímos de un tirón una noche que vino a cenar a casa. Le siguieron otros, Cristina, hija de Labrans, el poema de la Sagrada Liturgia. En 2012 surgió la invitación a ir a Escuela de Comunidad y ese mismo año a participar en los ejercicios de la Fraternidad de Comunión y Liberación. Fue un shock, para bien. Se abrió como un dique dentro de mí y le sumergía a preguntas a las que él, demostrando una gran paciencia, respondía. Y como hilo conductor siempre la fe y el arte en todas sus expresiones. Mucho lo hemos podido plasmar en la Escuela de Arte Cristiano que él inició en la Diócesis de Alcalá y en la que me pidió colaborar. Gracias a su espíritu emprendedor y curioso, y a pesar de las dificultades que nos hemos encontrado por el camino, han venido al Alcalá de Henares personalidades como Timothy Verdon, María Rodríguez Velasco, la madre Rebeca Nazzaro, superiora de las misioneras de la Divina Revelación, que son las que se ocupan de los recorridos de arte y fe en los museos vaticanos, y Carmen Giussani. Y cada vez ha sido un descubrimiento, momentos que se te quedan grabados en la retina y en el corazón, porque ese mundo que se te abre cuando dejas entrar al Señor en tu vida se amplía aún más cuando escuchas el testimonio de personas que te ayudan a elevar la mirada. Muchas gracias. Le cedo ahora la palabra al padre Juan Miguel Prim. Muchas gracias, Elena, por estas palabras llenas de afecto y que reflejan un poquito la vida común de estos últimos años y la que seguiremos teniendo con tantos amigos. Y gracias también pues, a los organizadores de estas jornadas por la invitación, que espero no defraudar mucho. Benedicto XVI y Giussani. Primer punto, un verdadero amigo. Era una mañana de sábado. Nubes en el cielo romano amenazaban lluvia. 80.000 personas, según los datos oficiales, venidas de toda Italia y de todo el mundo, tras haber rezado laudes, haber cantado con una sola voz y haber escuchado el saludo de Julián Carrón, estaban ahora pendientes, en conmovido silencio, de las palabras que iba a pronunciar aquella paternal figura, vestida de blanco. Mi primer pensamiento se dirige a vuestro fundador, Monseñor Luigi Giussani, con quien me unen tantos recuerdos y que se había convertido en un verdadero amigo. Era el 24 de marzo de 2007.
se había convertido en un verdadero amigo. Fueron las palabras exactas de Benedicto XVI. Una amistad sin duda correspondida. Recordemos, amistad que don Giussani gustaba llamar virtud. El Papa evocó a continuación su último encuentro con el pueblo de Comunión y Liberación, y cito, en febrero de hace 2 años, cuando el querido Juan Pablo II me envió a presidir sus funerales. Qué impresión, cómo quedaron grabadas en nuestra memoria las palabras del cardenal Ratzinger en la homilía pronunciada en la Catedral de Milán aquel 24 de febrero de 2005. ¿Cuántas veces las hemos repetido? Porque captaban verdaderamente el alma, la pasión, el rostro del sacerdote milanés. Don Giussani creció en una casa, como dijo él mismo, pobre en pan, pero rica en música. Así, desde el inicio, se sintió tocado, más aún herido por el deseo de belleza. No se contentaba con una belleza cualquiera, con una belleza trivial. Buscaba la belleza misma, la belleza infinita. Así encontró a Cristo, y en Cristo la verdadera belleza, el camino de la vida, la auténtica alegría. En estas palabras encontramos ya muchas de las certezas y afectos que unieron a Giussani y a Joseph Ratzinger y que alimentaron su amistad. La pasión por la música que acompañó sus vidas desde la infancia, el encuentro con el acontecimiento de Cristo presente, belleza encarnada, que hace posible el camino de la vida y la experiencia de una auténtica alegría, la famosa Leticia que tantas veces nos testimonió don Giussani. Para poder rastrear la historia de esta amistad y de su mutua influencia, disponemos de 2 fuentes excepcionales: la monumental biografía de Benedicto XVI, escrita por Peter Sibald, y la vida de don Giussani, a la que tanto nos estamos remitiendo estos días, escrita por Alberto Saborana. También, por supuesto, la breve autobiografía escrita por Ratzinger en 1998. Otra herramienta imprescindible es el sitio web, disponible en 3 idiomas, que recoge los escritos de don Giussani, permitiendo búsquedas. Además, son de gran interés los 3 volúmenes de Monseñor Massimo Camisasca sobre la historia de Comunión y Liberación. Por último, conviene tener en cuenta, como haremos, los prólogos escritos por el cardenal Ratzinger a algunas obras de don Giussani, así como los ejercicios predicados por el futuro Papa a los sacerdotes de Comunión y Liberación en 1986 por invitación de don Giussani. Los primeros encuentros. El primer encuentro entre el movimiento nacido de don Giussani y Joseph Ratzinger se remonta a comienzos de los años 70. La persona que posibilitó el encuentro fue el gran teólogo suizo Hans Urs von Balthasar. La circunstancia, el nacimiento de la revista internacional Communio y de su edición italiana. Recordemos cómo lo relata Saborana. Von Balthasar estuvo en el origen del encuentro de Giussani y de CL con el profesor Joseph Ratzinger, en la época en que éste enseñaba en Ratisbona. En los primerísimos años 70, un grupo de teólogos se animó a fundar una nueva revista teológica, según lo que recordará el mismo cardenal Ratzinger, que habla ahora. Balthasar, que no había sido llamado al concilio y enjuiciaba con gran agudeza la situación que se había creado, buscaba nuevas soluciones que sacaran a la teología de las formas partidistas a las que tendía cada vez más. Su preocupación era la de reunir a todos los que no pretendían hacer teología sobre la base de las finalidades y posturas preconstituidas de política eclesiástica, sino que estaban coherentemente decididos a trabajar a partir de sus fuentes y de sus métodos. Nació así la idea de una revista internacional que debía operar a partir de la comunio en los sacramentos y en la fe, y que se proponía introducirse en ella. Hablamos de ello frecuentemente con Delibac, Bouyer, Le Guillou y Medina.
Al principio parecía que el proyecto debía llevarse a cabo en Alemania y Francia, pero, mientras tanto, Baltasar había conocido en Milán al fundador del movimiento de Comunión y Liberación, Luigi Giussani, y a sus prometedores jóvenes. Sigue hablando Ratzinger. De modo que nos reunimos con ellos y pasamos juntos un día. Para mí fue un descubrimiento interesante. No había oído hablar de ese grupo hasta aquel momento. Y veía jóvenes llenos de fervor por la fe, nada que ver con un catolicismo esclerotizado y cansado, ni tampoco con esa idea contestataria que considera todo lo que había antes del concilio como algo totalmente superado, sino una fe fresca, profunda, abierta y con alegría de ser creyentes, de haberse encontrado con Jesucristo y con su Iglesia. Ahí comprendí que había un nuevo inicio, una fe renovada que abría puertas al futuro. Fin de la cita. Monseñor Angelo Scola aporta más información sobre los protagonistas de este primer encuentro y sobre el nacimiento de la revista. El nombre surgió durante el encuentro que habíamos tenido en Ratisbona con Ratzinger, siguiendo la indicación de Baltasar. En ese momento el futuro Papa era vicerrector de la Universidad de Ratisbona, un profesor ya muy conocido y estimado. Nosotros éramos una pequeña delegación de 4 personas, un joven profesor de Derecho Canónico, don Eugenio Corecco, 2 sacerdotes que todavía no teníamos 30 años y el joven editor Sante Bagnoli. Ratzinger nos acogió con una disponibilidad que nos sorprendió mucho por la amabilidad sin igual con la que nos trató. Nos recibió en su casa, donde conversamos durante toda la tarde, y su hermana nos trajo las fresas que ella misma había recogido en el jardín, y al final nos invitó a cenar en un buen restaurante, en el que él comió poquísimo, mientras que nosotros nos pusimos morados sin moderación. Un clima de cortesía y delicadeza que reforzó nuestra sintonía, que hasta entonces era solo ideal, pues habíamos leído Introducción al Cristianismo. Nosotros nos reconocíamos por completo en ese texto ya entonces. Una sintonía intelectual y humana que a su vez Ratzinger percibió, quedando impresionado por nuestro entusiasmo, como él mismo ha admitido en su autobiografía. Fueron los italianos quienes propusieron en aquel encuentro el nombre de Communio, que gustó inmediatamente a Ratzinger. De este modo, la experiencia de comunión y liberación entraba también en diálogo con las grandes figuras teológicas del momento. Ya en 1971, en una carta que don Giussani dirigió a su obispo, Giovanni Colombo, mencionaba la sorpresa y la gratitud por la amistad que había nacido con von Balthasar y con Ratzinger. Este último, Ratzinger, al conmemorarse los 20 años de la revista teológica, recordaba: «Ya no sé exactamente cuándo se tomó en consideración el nombre de Communio por primera vez, pero presumo que ocurriría por el contacto con el movimiento Comunión y Liberación. El término Communio se configuró de improviso como una iluminación. Podía expresar el conjunto de lo que queríamos. Debimos, no obstante, reconocer enseguida que una comunidad no puede construirse por medio de una revista, sino que la comunidad debe precederla y hacerla necesaria, como ocurría con Comunión y Liberación». Este juicio de Ratzinger es importante porque indica su reconocimiento de la comunión en acto vivida ya en el seno del movimiento. Por su parte, a don Giussani estas palabras del cardenal Ratzinger le llenaron de asombro y decía: «Asombro por este crédito que Dios nos da a través de la Iglesia. Que Ratzinger pronuncie el discurso inaugural por la fiesta por los 20 años de Comunio y diga que la idea se puso en práctica cuando von Balthasar conoció a Comunión y Liberación es algo que pertenece al misterio de Dios, que no escogió a los grandes y los fuertes, sino a mí, que soy más débil y pecador que los demás». Una confrontación permanente. Pero entre Ratzinger y Giussani
no hubo solo un mutuo aprecio o reconocimiento. Su amistad se alimentó de numerosos encuentros. Uno de ellos, relatado por Savorana, tuvo lugar en agosto de 1985. Giussani le pidió una mañana a Graziano de Bellini, que gestionaba el hotel en que se albergaba, que le acompañase en automóvil a Bressanone para una reunión con el cardenal Ratzinger, quien estaba de vacaciones en el seminario de esa misma ciudad. Llegamos a Bressanone en torno al mediodía, recuerda de Bellini. Nos encontramos con el cardenal Ratzinger en la puerta del seminario y nos dirigimos enseguida hacia el lugar donde íbamos a comer. Con gran sorpresa mía, don Giussani me pidió que me quedara a comer en la sala de los 12 apóstoles del restaurante Elephant, a donde el cardenal solía ir de vez en cuando con su hermano Georg. El almuerzo duró al menos 2 horas, así que resulté espectador de un diálogo extraordinario. Don Giussani, como un torrente en crecida, pedía de una manera humildísima al cardenal un juicio, una profundización, una corrección o una aclaración sobre palabras, expresiones y juicios con los que él comunicaba a los jóvenes y a todos su propuesta de vida cristiana. De Bellini recuerda que, entre otras cosas, Giussani le preguntó a Ratzinger qué pensaba del uso que se hacía en el movimiento de CL de las palabras acontecimiento, encuentro y experiencia. Y muchas veces le escuché dirigirse al cardenal con la palabra maestro. Pero lo que más le sorprendió al acompañante de Giussani, lo que más grabado se le quedó fue esto: el espectáculo de una amistad y con ella de una familiaridad y de una cordialidad extraordinarias. No podía imaginar que el cardenal Ratzinger conociera de manera tan profunda, y yo diría tan afectuosa, la persona, la vida, la historia, el pensamiento y los escritos de don Giussani. Al final de la comida se produjo un gran abrazo entre los dos queridos amigos. Recordemos que Ratzinger era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe desde 1981. Giussani acudía con cierta frecuencia a la máxima autoridad en la Iglesia en materias de fe para contrastar términos y expresiones utilizados por él en el movimiento para asegurar su plena catolicidad. Así, en 1995 recordaba: expuse a Ratzinger este epifonema, es decir, una máxima, una expresión sintética. Si una realidad no tuviera que ver de algún modo con el presente, no existiría. No digo que no sería verdad, sino que no estaría, no existiría. No puede existir algo que de algún modo no tenga que ver con mi presente. Poco después, Giussani comentaba en un encuentro: 2 o 3 de estas frases que siempre he temido que sonasen algo heréticas, se las sometí a Ratzinger la última vez que comí con él, y dijo que estaba totalmente de acuerdo, de lo que he inducido que también las otras eran justas. Entre estas frases de don Giussani, recuerda Savorana, se encuentra también la siguiente: si el Verbo se ha hecho carne, es en una carne igualmente donde nos lo encontramos. Giussani comentaría más tarde: ha estado de acuerdo inmediata y cordialmente. Me ha respondido que si Dios se ha hecho carne, es por medio de la carne como se va a Dios, carne de una experiencia humana. Otro ejemplo es la expresión misterio y signo coinciden, usada por Giussani, que, cita él mismo, dejó un poco inquietos a todos, a decir verdad, y me hizo temblar a mí al volverlo a decir. El propio prefecto había dicho en 1994: con la encarnación, el Logos eterno se ha vinculado de tal modo a Jesús que el Logos ya no puede pensarse independientemente de su conexión con el hombre Jesús. Todo el que entra en contacto con el Logos toca a Jesús de Nazaret. Jesús es más que el sacramento del Logos. Él es el mismo Logos, que en el hombre Jesús es un sujeto histórico. Ciertamente, Dios toca al hombre también de muchas maneras fuera de los sacramentos,
pero Él le toca siempre a través del hombre Jesús, que es su automediación en la historia y nuestra mediación en la eternidad. Cristo no es una simple teofanía, una manifestación de Dios, sino que más bien en Él el mismo ser de Dios entra en unidad con el ser del hombre. Fin de la cita. Don Giussani reconocía en estas afirmaciones el corazón de nuestro carisma. Un último ejemplo, entre los muchos que podríamos aportar, es la afirmación ciertamente atrevida que don Giussani sometió de nuevo al prefecto antes de pronunciarla en público. Existencialmente, el carisma viene antes que el dogma. Ratzinger, y cito, estaba totalmente de acuerdo. ¿Cómo se produce la intervención de Dios en el mundo? A través de la fuerza del Espíritu. El Espíritu es la energía con la que Dios crea, plasma y fija el devenir del mundo. El carisma es un don del Espíritu que está en función del designio total de Dios, es decir, en función de la misión de Cristo, en función, por ello, de la misión de la Iglesia, en función, por tanto, de la difusión de la Iglesia. Por eso, el carisma es lo que permite comprender qué es la institución, lo que permite conocer a Cristo. Angelo Scola, ya cardenal, dará testimonio de la asidua relación de Giussani con Ratzinger y con Juan Pablo II. Cito: «Tuve la ocasión de asistir a muchos encuentros de don Giussani con estas grandes personalidades. Siempre me sorprendió la gran libertad y la extraordinaria humildad con la que formulaba preguntas, escuchaba respuestas, planteaba objeciones, pedía indicaciones y exponía soluciones atrevidas». También Monseñor Massimo Camisasca recuerda estos frecuentes encuentros. Por iniciativa de Angelo Scola y en mi presencia, Giussani iba 1 o 2 veces al año a Roma para cenar con el cardenal Ratzinger. La cita era siempre en la capilla de San Luis, junto a la Basílica de Santa María la Mayor. Siempre sucedía igual. Giussani pedía a Ratzinger la confirmación ortodoxa de sus posiciones y siempre recibía de él nuevas razones que corroboraban la verdad y la fecundidad de sus formulaciones. Al núcleo de esta amistad, de esta correspondencia entre ambos hombres de Iglesia, el núcleo lo formulaba el mismo Giussani en una conversación con los Mémores el 30 de marzo de 1995. Hace 3 días, el cardenal Ratzinger, en una cena que tuvimos con don Máximo, nos decía que lo que le hace sentirse más unido a nosotros es la concepción que tenemos del cristianismo como acontecimiento hic et nunc, como un acontecimiento del aquí y ahora. En esta historia de amistad era Giussani quien acudía al maestro de la fe, pero Ratzinger encontraba continuamente motivo de sorpresa y admiración por la genialidad humana y cristiana del gran educador y por las obras nacidas de él. En 2013, en un encuentro con los miembros de la Fraternidad Sacerdotal de San Carlos Borromeo, Benedicto XVI glosaría así su relación con Giussani. Conocí su fe, su alegría, su fuerza y la riqueza de sus ideas, la creatividad de su fe. Entre nosotros creció una verdadera amistad. Ratzinger habla de Giussani. ¿Qué pensaba Ratzinger de la vida y obra de don Giussani, de su aportación a la vida y misión de la Iglesia? Disponemos de un documento precioso que nos permite responder a esta pregunta. En 2001, el cardenal prologó el primer volumen de la Historia de Comunión y Liberación, escrita por Monseñor Massimo Camisasca, dedicada a la biografía de don Giussani y a los orígenes del movimiento. En las breves páginas de esta introducción, Ratzinger afirmaba: a través del itinerario del fundador de Comunión y Liberación, nos hallamos ante el auténtico drama que ha marcado el siglo que acaba de pasar. La lucha entre la fe y la irreligiosidad, que según el mismo Goethe cifraba el tema real de toda la historia del mundo,
da forma a esta vida. Un hombre que se imbuye radicalmente en esta lucha entra en contacto con todas las fuerzas de su tiempo y nos sitúa frente a las preguntas más profundas de nuestro propio ser. Ratzinger destacaba en estas páginas 3 etapas en el itinerario de don Giussani. La primera, su formación teológica. Giussani, decía el futuro papa, tuvo la fortuna de encontrar grandes maestros, tanto en el liceo como sobre todo en el seminario de Benegono. Llamaba la atención del cardenal que con tan solo 14 años Giussani quedara impactado por las poesías de Giacomo Leopardi. Cito: «En la poesía a su dama le conmueve el deseo de una felicidad infinita. La belleza, como una hoja afilada, le hiende hasta abrir en él una herida metafísica. En una cultura declaradamente antimetafísica, la nostalgia del infinito se vuelve sensible. Y aquí se asoma, velado, Cristo, con mayor emoción, con más realismo que en los tratados teológicos o en los libros de piedad». Sigue escribiendo Ratzinger, glosando un tema para él muy querido. La belleza, como esplendor de la verdad, se abre camino en el pensamiento y en la sensibilidad del joven hasta llegar a convertirse en uno de los factores centrales de su itinerario de fe. ¿Quién puede eludir el recuerdo de su padre, para el cual la música era más importante que el pan? En la poesía a su dama se le mostró inesperadamente la figura de Cristo, que de repente se había colado a hurtadillas como su amo, el amo de la nostalgia por la felicidad infinita en el corazón del joven lector. Pero los grandes maestros de Giussani, de quienes recibió el fundamento de sus intuiciones y desarrollos posteriores, fueron los profesores del seminario, Carlo Figini y Carlo Colombo, Gaetano Corti y Francesco Petazzi. Escuchamos de nuevo a Ratzinger. La escuela de Benegono había superado la teología escolástica de las formulaciones sistemáticas abstractas, que, estructurada sustancialmente como comentario a los axiomas, hacía aparecer la fe cristiana como un sistema de pensamiento. Ahora, en cambio, la base de la reflexión la sustentaban las categorías de acontecimiento y encuentro. La fe cristiana no tiene su origen en evidencias teoréticas, sino en un acontecimiento, la historia de Jesucristo. Este acontecimiento se hace encuentro y en el encuentro se desvela la verdad. Así, por un lado, resulta central la categoría de historia y con ella la idea de persona, y por otro, la racionalidad, cuyo significado es completamente distinto al que le atribuye el racionalismo, y como una auténtica novedad se convierte en una de las determinaciones esenciales de la fe. A su vez, la racionalidad viene iluminada a través de la experiencia de la belleza, que representa una forma de manifestación de la verdad más alta que el pensamiento desnudo. A Cristo no se le mira en sentido historicista, solo a partir del pasado o en el pasado, sino que se le conoce por la experiencia de su presencia en la Iglesia, donde Él se prolonga a sí mismo a través de los tiempos. Fin de la cita. Ciertamente este juicio del cardenal Ratzinger nace de su propia experiencia teológica, de su personal recorrido intelectual. La segunda etapa en la vida de don Giussani, importante para entender el puesto que el fundador de Comunión y Liberación ha conquistado en su siglo y en las batallas que lo han marcado, es la serie de circunstancias fortuitas, habla Ratzinger, que quisieron que Giussani no llegara a ser, como estaba previsto, uno de los profesores de teología de Benegono, sino que con 32 años entrara a trabajar como profesor de religión en una escuela laica, el Liceo Clásico Berchet de Milán, donde impartió clases desde 1954 hasta 1965. Recordemos lo que repetía frecuentemente don Giussani: las circunstancias por las que Dios nos hace pasar constituyen un factor esencial de nuestra vocación, de la misión a la que nos llama. Sigue escribiendo Ratzinger. Don Gius
como le llamaban sus amigos, se vio transportado a un ambiente masónico, republicano y, por tanto, antirreligioso por definición. Desde ese momento, el no obrar encerrado en los ambientes católicos, sino moverse abiertamente en el ámbito de la cultura moderna para hacer presente el Evangelio, se convierte para él en un principio irrenunciable. Para este fin eran precisos, sin duda, un nuevo lenguaje y nuevas formas de comunicación. Es cautivador seguir la forma en que Giussani, enfrentado a este desafío, devanó su propio método de anuncio a través del cual se desarrolló Gioventù Studentesca, GS, y del que nacería Comunión y Liberación. Por último, Ratzinger considera particularmente interesante y reveladora la posibilidad de seguir las huellas de los acontecimientos que llevaron a la subversión del año 1968, con las decisiones y escisiones que lo marcaron. El juicio que hace en estas páginas el cardenal Ratzinger nace de su propia experiencia de aquellos hechos que, como podemos leer en La vida de Benedicto XVI, escrita por Sibald, marcó sus años de docencia en Tubinga y la relación con sus alumnos. Dice: las provocaciones de aquel momento de cambio radical hicieron evidentes cuáles eran los fundamentos sobre los que se podía construir y cuáles, en cambio, estaban destinados a caer. Quedó claro qué puede sostener la fe y hacerla resistir incluso en los momentos oscuros, y qué es insuficiente cuando se trata de la decisión última entre el sí y el no. Este es el significado duradero de aquel momento, que fue como un relámpago deslumbrante que ilumina las raíces de la existencia cristiana, separando lo esencial de lo accesorio. En este momento de ruptura y de cambio, Giussani tuvo una luz especial, señaló Ratzinger en la homilía de su funeral en la Catedral de Milán. Cito: esta centralidad de Cristo en su vida le dio también el don del discernimiento para descifrar correctamente los signos de los tiempos en una época difícil, llena de tentaciones y errores, como sabemos. Pensemos en el año 68 y los siguientes. La tentación más grande era decir: hemos de comenzar por cambiar las estructuras, las cosas externas. Debemos primero mejorar la tierra, después podremos recuperar también el cielo. Era la gran tentación del momento, transformar el cristianismo en un moralismo, el moralismo en una política, y sustituir el creer por el hacer. Y al final no se construye, sino que se divide. Monseñor Giussani, con su fe impertérrita e indefectible, supo que incluso en esta situación Cristo y el encuentro con Él sigue siendo central, porque quien no da a Dios da demasiado poco, y quien no da a Dios, quien no ayuda a encontrar a Dios en el rostro de Cristo, no construye, sino que destruye, porque hace que la acción humana se pierda en dogmatismos ideológicos y falsos. Fin de la cita. El nombre mismo de comunión y liberación, señalaba el cardenal, recoge dos palabras esenciales en la propuesta educativa de don Giussani: la libertad, ese descubrimiento propio de la era moderna, y la comunión. Cito: la libertad, para ser verdadera y por tanto para ser también eficiente, necesita la comunión, pero no cualquier comunión, sino, en definitiva, la comunión con la verdad misma, con el amor mismo, con Cristo, con Dios uno y trino. Así se construye una comunidad que crea libertad y da alegría. En la introducción al primer volumen de la historia del movimiento, el cardenal Ratzinger añadía que Giussani supo ofrecer a la Iglesia, en ese momento tan crucial, dos criterios fundamentales. El primero: la experiencia se orienta o bien a la acción y a la organización, o bien a algo gratuito, al don libre que viene de Dios. O se cree solo en nuestro poder, o se cree en Dios, se podría decir. El segundo: si se reduce el cristianismo a moral o a acción, se extravía la
ontología misma del hecho cristiano. Esta última expresión de don Giussani es comentada así por el cardenal. Encuentro sorprendente y grande que la palabra ontología emerja aquí como signo diferenciador y que ello venga precisamente de Giussani, un hombre que había renunciado a la metafísica abstracta para poner en su lugar el acontecimiento. Parece que dicho acontecimiento no significa algo extrínseco, puramente factual, sino que en él se da la verdadera entrada de Dios en nuestra historia y el fundamento mismo de toda existencia y de toda vida. La historia nos abre un camino al ser que sin ella, como ha demostrado Kant, nosotros no podríamos encontrar. Así, la ontología recupera sus derechos, pero de una forma del todo nueva, gracias al nexo establecido con el acontecimiento. De modo genuinamente cristiano, se llega a abrir una brecha hacia el ser, hacia el fundamento que nos sostiene. Hasta aquí Ratzinger. Ciertamente, Ratzinger y Giussani coincidían plenamente en la consideración de la naturaleza del hecho cristiano, designado como acontecimiento. Baste recordar el ya citado comienzo de la carta encíclica Deus Caritas Est de Benedicto XVI. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Años antes, el cardenal prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe había señalado que lo esencial para Giussani es que el cristianismo no es una doctrina, sino un acontecimiento, el encuentro con una persona, y que de este acontecimiento del encuentro nace un amor, nace una amistad, nace una cultura, una reacción y una acción en distintos contextos. En la época posterior al concilio, las discusiones eclesiales fueron vivas y no siempre pacíficas, y también el movimiento se vio envuelto, cito a Ratzinger, en polémicas y choques. Pero algo que no choca contra nada es simplemente nada, ¿no? Precisamente las polémicas demuestran que en Giussani estaba realmente presente una postura que valía la pena defender y vivir. Yo hablaría de una eclesialidad abierta y viva, fuera de las organizaciones y de las estructuras habituales, pero totalmente asentada en las verdaderas raíces de la Iglesia. Fin de la cita. Los prólogos de Ratzinger a las obras de don Giussani. El cardenal Ratzinger aceptó prologar algunas de las obras de don Giussani. Son textos breves en los que el futuro Papa revela su coincidencia en puntos esenciales del pensamiento y la propuesta del fundador de Comunión y Liberación. Así, por ejemplo, escribe en el prólogo a El sentido de Dios y el hombre moderno. Giussani nos muestra cómo las sencillas experiencias fundamentales de cada hombre contienen la búsqueda de Dios, que sigue permaneciendo presente incluso en el ateísmo. En su diálogo con la literatura moderna, don Giussani deja claro cuál es el drama del mundo moderno. Muestra cómo en el Renacimiento apareció un nuevo modo de relacionarse el hombre consigo mismo, con el mundo y con Dios, un modo de relación que nos lleva consecuentemente a la problemática del presente. En la voz de los poetas se hace evidente el aspecto trágico y al mismo tiempo cargado de esperanza de nuestro tiempo. En este libro, Cristo nos sale al encuentro por un lado completamente diferente, desde una esquina por la que no nos lo esperábamos. Se nos manifiesta no desde el ayer, sino que viene a encontrarnos en nuestro hoy, proviniendo, por decirlo de alguna forma, desde el mañana. Nos sale al encuentro en medio de nuestros intereses cotidianos. Con este librito he comprendido una vez más y de forma nueva por qué Monseñor Giussani ha llegado a convertirse en maestro de una generación entera y padre de un vivo movimiento. Don Giussani, a su vez,
comentaba así estas palabras de Ratzinger. Una de las observaciones más agudas que hizo el cardenal Ratzinger en el prólogo al libro El sentido de Dios y el hombre moderno fue que hasta ahora todos esperábamos al Cristo de ayer, mientras que este libro lo hace llegar del mañana. Fantástico. Ese es el concepto de profecía. La memoria se describe mucho mejor como profecía que como recuerdo. Es mucho más verdadero aquello a lo que tiendes que lo que te queda de ayer entre las manos. Lo que te queda del ayer entre las manos puede ser polvo y ceniza, si no renuevas lo que esperas, si no recobras tu naturaleza original. Y el origen de tu naturaleza es la sed del misterio, hambre y sed del misterio. El libro Está porque actúa, que recoge los apuntes de algunas conversaciones de don Giussani con jóvenes entre agosto de 1992 y septiembre de 1993, incorpora un breve texto de Ratzinger a modo de epílogo que lleva por título La fe como acontecimiento. En él leemos: ¿qué es, en efecto, el cristianismo? ¿Es quizá una doctrina que se pueda repetir en una escuela de religión? ¿Es tal vez una lista de leyes morales? ¿Es quizá un conjunto de ritos? Todo esto es secundario, viene después. El cristianismo es un hecho, un acontecimiento. Aquí está citando a don Giussani. En estas breves frases se manifiesta la intuición fundamental que dio origen a la obra de don Giussani, el Movimiento de Comunión y Liberación, y a partir de la cual sigue desarrollándose. El punto de partida es la experiencia de la fe como realidad. Es fascinante ver en los textos de este libro, cada uno nacido de un momento particular que queda reflejado en ellos, la íntima pasión y la racionalidad de la fe que inspiran a este gran guía espiritual de muchos jóvenes y no tan jóvenes. Al principio de su camino estuvo la desalentadora experiencia de la flojedad del cristianismo, que a pesar de su aparente continuidad tradicional, aparecía como ausente, inerte, sin eficacia. De modo que el joven sacerdote tuvo que dedicarse a buscar el modo de comunicar nuevamente la fuerza originaria de la fe, una fe vivida en la realidad de las cosas del presente. Se constata hasta qué punto el estar inmerso en el drama de nuestro tiempo, en sus cambiantes formas, constituye un reto para la fe, la purifica, la obliga a lo esencial, a lo que está vivo y continúa dando vida también hoy. También es muy interesante el juicio que hace Ratzinger en este mismo texto, recordando los acontecimientos que marcaron los años 70, de la necesidad de pasar de la utopía a la presencia. Habla Ratzinger. Una etapa decisiva de esta lucha fue la confrontación con el espíritu de la utopía, provocada por los acontecimientos de 1968. Recordemos, la idea de un futuro mejor se convirtió de improviso en el único objeto de la fe. La utopía se había convertido en el único dogma que inspiraba el pensamiento y la acción. Es fascinante descubrir en las conversaciones publicadas aquí cómo se escrutó gradualmente la impropiedad del intento inicial de construir una alternativa, por así llamarlo, una utopía mejor, y cómo en lugar de la utopía se afirmó la palabra guía presencia. La utopía, que lo dominaba todo, fue desenmascarada como un fantasma vacío. Embelesándonos en la nada, perdemos de vista la realidad. El cristianismo es presencia, es el aquí y el ahora del Señor, que nos impulsa en el aquí y ahora de la fe y de la vida de fe. Y así aparece con claridad la verdadera alternativa. El cristianismo no es una teoría, ni moralismo, ni ritualismo, sino acontecimiento, encuentro con una presencia, con un Dios que ha entrado en la historia y que sigue entrando continuamente en ella. Giussani define el ateísmo práctico, eso que sociológicamente se llama laicismo, con una fórmula que toma de Cornelio Fabro. Dios, si existe, no tiene nada que ver. La respuesta de Giussani es: Dios existe y Dios tiene que ver con todo. Con esto, en el fondo, queda dicho todo. Dios tiene que ver con todo,
En esta frase está encerrado todo el misterio de Cristo, del Dios que entra verdaderamente en nuestra historia, que es el factor decisivo de todas las cosas. El cristianismo es acontecimiento, el cristianismo es encuentro con la persona de Jesucristo. Fin de la cita. He querido hacer oír la voz de Ratzinger en todos estos textos y otros muchos más que podríamos citar, para mostrar la profunda sintonía de acentos en la comprensión de la naturaleza del cristianismo y la estima del cardenal hacia la propuesta educativa de don Giussani, que partía del reconocimiento de la situación real de los jóvenes en su tiempo. Cito: Giussani habla de una especie de Chernobyl espiritual. El organismo parece el mismo y, sin embargo, lo amenazan desde dentro las radiaciones destructoras de la mentalidad dominante. No es capaz de ser totalmente sí mismo, de pensar, actuar y vivir por sí mismo. Ciertamente, la solución no puede consistir en adaptar el cristianismo a las diversas modas, haciéndolo irrelevante. Este cristianismo, blando como la cera, se conforma con todo y por ello no se entiende por qué se ha de tomar en consideración como una realidad efectiva, decía Ratzinger. Y haciendo referencia a las dificultades que el movimiento hubo de afrontar en aquellos años dentro y fuera del ámbito eclesial, añadía: si se quiere entender lo que significa la fe como acontecimiento, como presencia, hay que leer el emocionante capítulo Un acontecimiento, por esto nos odian. En él no hallamos pesimismo, desilusión, reacción, sino al contrario, el valor de afirmar la fe como realidad y el optimismo de entregarse a su dinámica, aun cuando ésta va contracorriente. Mirar a Cristo. El aprecio y la amistad de la que estamos hablando movieron a Giussani a pedir al cardenal Ratzinger que predicara los ejercicios espirituales a los sacerdotes de comunión y liberación en 1986. Ratzinger glosó en aquellos días las 3 virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, desarrollando los tratados de Joseph Pieper sobre amar, esperar y creer. El texto de estos ejercicios fue posteriormente publicado con el título de Mirar a Cristo. No me resisto a leer un pasaje de la tercera lección. No es un salto mortal en el heroísmo lo que hace santo al hombre, sino el humilde y paciente camino con Jesús paso a paso. La santidad no consiste en aventurados actos de virtud, sino en amar junto a Él. Por eso los santos verdaderos son hombres completamente humanos y naturales, seres en quienes lo humano, mediante la transformación y purificación pascual, llega a la luz en toda su original belleza. Fin de la cita. ¿Cómo no recordar aquí las palabras tantas veces repetidas por don Giussani de que el santo es el hombre verdadero? Lo recordaba hace unos años el arzobispo de Granada, monseñor Javier Martínez. Damos gracias a don Gius por haber identificado de tal manera la santidad con el hombre verdadero, por haber unido de tal manera la santidad con nuestro destino humano, con nuestra plenitud humana. Parece que es, a mi pobre juicio, probablemente la intuición más fina, más honda, más permanente también del pensamiento de don Gius. Al final de su primera lección en los ejercicios, Ratzinger hacía una referencia a experiencias como las de comunión y liberación. Decía: ¿dónde encuentro la Iglesia? ¿Dónde se hace visible para mí como es en realidad, más allá de su doctrina ministerial y de su orden sacramental? Esta pregunta puede convertirse en una verdadera necesidad y, sin embargo, hoy se ofrecen, junto a la parroquia, como espacio normal de la experiencia de la fe, otras comunidades formadas recientemente que nacen precisamente de esta comunión de la fe y le confieren de nuevo la frescura de una experiencia inmediata. Comunión y liberación es uno de estos lugares de experiencia de Iglesia y de acceso a la comunión con Jesús, a la participación en su visión. Ahora bien, añadía Ratzinger, para que estas nuevas formas comunitarias de vivir la fe permanezcan sanas
y sean verdaderamente fecundas, es preciso mantener en su justo equilibrio dos aspectos. Cito: por una parte, una conducta similar debe ser realmente católica, es decir, llevar en sí misma la vida y la fe de todos los lugares y de todos los tiempos. Si no hunde sus raíces en este fundamento común, se convierte en sectorial e insensata. Pero por otra parte, la Iglesia universal se hace abstracta e irreal si no se representa viva aquí y ahora, en este lugar y en este tiempo, en una comunidad concreta. De esta forma, la vocación de movimientos semejantes en las comunidades particulares de la clase que sean es la de vivir una verdadera y profunda catolicidad, incluso renunciando a lo propio si es necesario. Entonces se convierten en fecundas, porque sólo entonces son ellas mismas iglesia, lugar donde la fe nace y lugar del renacer de la verdad. Fin de la cita. Este acento en la catolicidad de la Iglesia está muy presente en la enseñanza de don Giussani. Pensemos en el tercer volumen del curso básico de Cristianismo, ¿por qué la Iglesia?, cuando comenta las notas o rasgos distintivos de la comunidad eclesial. Pero lo católico, señala Ratzinger, no puede existir sino aquí y ahora, encarnado en una comunidad determinada. Escribía Giussani: cada una de las modalidades históricas con las que el Espíritu nos pone en relación con el acontecimiento de Cristo es siempre algo particular, una modalidad particular de tiempo y espacio, de temperamento y de carácter. Pero se trata de una cosa particular que capacita para la totalidad. El carisma existe en función de la creación de un pueblo completo, es decir, totalizador y católico. Sin duda, en la vida y en las obras nacidas de Giussani es claramente reconocible esta catolicidad, que el fundador de Comunión y Liberación gustaba llamar también ecumenismo, en el sentido originario del término. Giussani utilizaba una imagen expresiva. Decía: el carisma es como una ventana a través de la cual se ve todo el espacio. La prueba de que un carisma es verdadero es que nos abra a todo, que no nos cierre. Por eso se equivocaría quien dijera que estamos aquí para construir nuestro movimiento y no la Iglesia. Lo que hay que decir es, en cambio, estamos aquí para construir la Iglesia conforme al impulso que el Espíritu nos ha dado, al que llamamos movimiento, siguiendo la obediencia, es decir, la escucha y la adhesión a la obra del Espíritu de Cristo, que hace suya la autoridad de la Iglesia. Hasta aquí Giussani. Obediencia al Espíritu. ¿Cuántas veces repitió don Giussani la célebre frase de Ratzinger pronunciada en la presentación del texto del Nuevo Catecismo de la Iglesia? La fe es una obediencia de corazón a la forma de enseñanza a la que hemos sido confiados. Giussani decía que todos deberían aprender de memoria esta frase porque resume por entero nuestro método. Esta imagen de la ventana, que Giussani aplicaba también a la razón humana, la encontramos en un fragmento de la conferencia que el cardenal Ratzinger pronunció en el mitin de Rimini en 1990. Un espejo que se refleja únicamente a sí mismo ya no es un espejo. Una ventana que, en lugar de permitir una mirada libre hacia el lejano horizonte, se antepone como una pantalla entre el observador y el mundo, ha perdido su sentido. Ratzinger había escrito en un artículo publicado en el semanario Il Sabato que un movimiento es el don de sí mismo que el Espíritu hace a la Iglesia. Y Giussani comentaba: un movimiento tiende a poner en movimiento a toda la Iglesia. Yo no logro comprender una Iglesia vivida al margen de estos acentos. Incluso llegó a decir: el ideal para nosotros sería que CL desapareciera, que su existencia resultara inútil al vivir toda la Iglesia sus acentos, no los de CL, sino los acentos cristianos fundamentales que CL empezó a subrayar hace 30 años. Amigos del esposo. Además de los acentos que hemos destacado hasta ahora, son muchas
las experiencias y afectos que unieron a don Giussani y a Joseph Ratzinger, Benedicto XVI. El amor por la liturgia, la música, la poesía y la literatura, el arte, es decir, la herida de la belleza de la que tan bellamente habló Ratzinger en el mitin de Rimini en 2002. Las palabras del teólogo bizantino Nicolás Cavasilas, citadas en aquella ocasión por el cardenal, podrían aplicarse a ambos amigos, aun con sus innegables diferencias de temperamento y formación. Hombres que llevan en sí un deseo tan poderoso que supera su naturaleza y que desean y anhelan más de aquello a lo que el hombre puede aspirar. Estos hombres han sido traspasados por el mismo esposo. Él mismo ha enviado a sus ojos un rayo ardiente de su belleza. La profundidad de la herida revela ya cuál es el dardo y la intensidad del deseo deja entrever quién ha lanzado la flecha. Tanto Ratzinger como Giussani han vivido en sus largas vidas como amigos del esposo, servidores de nuestra alegría, parafraseando el célebre título del libro de Ratzinger sobre la espiritualidad sacerdotal. Giussani encarnó este servicio, como recordaba el cardenal en la homilía de su funeral. Don Giussani no quería vivir realmente para sí mismo, sino que dio su vida y justamente por eso encontró la vida no solo para sí, sino para muchos otros. No quería ser el amo, quería servir. Era un fiel servidor del Evangelio. Repartió toda la riqueza de su corazón, repartió la riqueza divina del Evangelio, de la que estaba penetrado, y sirviendo así, dando la vida, su vida dio un hermoso fruto. Se convirtió realmente en padre de muchos y precisamente por haber guiado a las personas no hacia sí mismo, sino hacia Cristo, se ganó los corazones, ayudó a mejorar el mundo, a abrir las puertas del mundo para el cielo. ¿Y acaso no es esto lo que ha hecho también con innegable sacrificio de sí Benedicto XVI? Ha servido a la Iglesia como un simple y humilde siervo en la viña del Señor, como quiso definirse en el inicio de su pontificado. Este servicio a la Iglesia tuvo que atravesar valles oscuros, como repitió varias veces el cardenal Ratzinger en su célebre homilía del 24 de febrero de 2005. Monseñor Giussani, con la fuerza de la fe, atravesó impertérrito estos valles oscuros y, como es natural, dada la novedad que llevaba consigo, tuvo también dificultades para encontrar su lugar en el seno de la Iglesia. Cuando el Espíritu Santo, conforme a las necesidades de los tiempos, crea algo nuevo, que en realidad es un regreso a los orígenes, puede ser difícil orientarse y encontrar paz en la gran comunión de la Iglesia universal. El amor de don Giussani por Cristo era también amor por la Iglesia, y así siempre permaneció como fiel servidor, fiel al Santo Padre y fiel a sus obispos. Concluyamos. Un significativo gesto de aprecio por la experiencia nacida de don Giussani es sin duda la petición de Benedicto XVI de contar con una pequeña comunidad femenina de Memores Domini como compañía familiar y cotidiana en su casa pontificia desde los comienzos de su ministerio petrino. Pero ¿quiénes son los Memores? ¿Por qué los quiso el Papa junto a sí? Con ocasión de la aprobación pontificia de la asociación en 1988, don Giussani decía: «Los Memores Domini han de vivir juntos en casas, en una compañía establecida de 3 a 10, 12 personas, la compañía a la que el Señor llama, dando la misma vocación, constituye un signo sacramental, en un sentido evidentemente analógico, donde la presencia de Cristo y la dedicación a ella se realizan. Por ello, la compañía vocacional es evocada cada día y cada momento como primer ámbito donde se aprende a vivir la fe y a afrontar la realidad del mundo, plasmándola según el amor vivido por Cristo». Don Giussani resaltaba también la condición laical de los Memores, quienes viven la obediencia, la pobreza y la virginidad en medio del mundo, como memoria de Cristo en el trabajo, pues, cito, «es dentro de la condición del trabajo concebido de este modo, con su significado totalizador, donde se debe dar testimonio de Cristo, y es
Exactamente este el objetivo de los Memores Domini, los que viven la memoria del Señor en el trabajo. Esta memoria genera un gusto más potente, una alegría indestructible, un nuevo sentido de la belleza y de una verdadera intensidad afectiva y amorosa. Giussani añadía en la entrevista mencionada que los Memores siempre están llamados a dar generosamente las propias energías por las formas institucionales de la Iglesia, así como por las varias formas de vida del movimiento. El servicio a la casa del Papa Benedicto XVI es sin duda un ejemplo significativo de esta disponibilidad. En 2010, con ocasión de la muerte repentina de una de las Memores de la Casa Pontificia, Benedicto XVI agradecía su servicio discreto pero muy valioso y escribía: Memores Domini quiere decir que recuerdan al Señor, es decir, personas que viven en la memoria de Dios y de Jesús, y en esta memoria cotidiana, llena de fe y de amor, encuentran el sentido de cada cosa, tanto de las pequeñas acciones como de las grandes decisiones, del trabajo, del estudio, de la fraternidad. La memoria del Señor llena el corazón de una alegría profunda, como dice un antiguo himno de la Iglesia: Iesu dulcis memoria, dans vera cordis gaudia. Jesús, dulce memoria, que da la verdadera alegría al corazón. Y añadía bellamente: somos Memores Domini porque Él es Memor Nostri. Se acuerda de nosotros con el amor de un padre, de un hermano, de un amigo, incluso en el momento de la muerte. Aunque a veces pueda parecer que en ese momento Él está ausente, que se olvida de nosotros, en realidad Él nos tiene siempre presentes. Estamos en su corazón. Donde quiera que podamos caer, caemos en sus manos. Precisamente allí donde nadie puede acompañarnos, nos espera Dios, nuestra vida. Fin de la cita. La vida de Benedicto XVI, que sigue ardiendo lentamente en la presencia de su amado Señor, será acompañada hasta el último instante en este mundo por los miembros fieles de la familia pontificia, los Memores Domini, los mismos que portaron a hombros el ataúd de don Giussani en su entrada a la Catedral de Milán el 24 de febrero de 2005. Las palabras finales del cardenal Ratzinger en su homilía de aquel día iluminarán también el final de su propia existencia. Ahora, vuestro querido amigo don Giussani ha llegado a la orilla de la vida y estamos convencidos de que se ha abierto la puerta de la casa del Padre. Estamos convencidos de que ahora se realizan plenamente estas palabras. Se alegraron al ver a Jesús y Él se alegra con una alegría que nadie le puede quitar. En este momento queremos dar gracias al Señor por el gran don de este sacerdote, de este fiel servidor del Evangelio, de este Padre. Encomendamos su alma a la bondad de su Señor y nuestro Señor. Muchas gracias. Si no preguntas, pues comentarios añadidos para enriquecer. Innanzitutto grazie per il tuo intervento. Hai menzionato un tema che credo essere centrale nel rapporto tra Don Giussani e Ratzinger Benedetto XVI, che è la concezione della ragione. En primer lugar, gracias. Has mencionado un tema que me parece central en la relación entre Ratzinger y Don Giussani, que es la concepción de la razón. Tu has parlato della ragione ventana, hai parlato della ragione finestra. Viene in mente anche il lavoro di Ratzinger sul rapporto tra la Bibbia e Atene. Has hablado de la razón como una ventana abierta sobre la realidad y esto me remite a un libro a una reflexión del cardenal Ratzinger sobre la relación entre la fe y Atenas, el pensamiento griego. E poi mi viene in mente anche il discorso di Regensburg,
allargare la ragione. Y también la intervención del cardenal Ratzinger en Ratisbona cuando habló de ensanchar la razón. Quindi ti domanderei se puoi approfondire questo aspetto che hai accennato nel tuo intervento. Grazie. Pues te pregunto si puedes profundizar en este aspecto. Yo creo que lo que se manifiesta tanto en la vida de Ratzinger y Papa Benedicto XVI como de manera muy especial en la vida de don Giussani es que, primero, la razón solo se salva desde la fe, es decir, es la fe la que al final hoy en día salva la razón, pero como ciertamente las exigencias de la propia naturaleza humana, lo que llamamos el sentido religioso, son esta apertura puesta en nosotros por Dios mismo de el todo, del misterio. Cuántas veces don Giussani insistía en esto, ¿no? Aunque uno conociera 99 factores, si sabe que hay uno más, seguiría buscándolo, ¿no? Esta inquietud agustiniana, esta apertura a 360 grados que hemos visto en la vida de don Giussani, interesándose pues desde la literatura rusa hasta la música, pasando por la misión en Brasil o todo lo que queramos recordar hoy, es justamente, forma parte de esta estructura que llamaríamos con la tradición medieval desiderium naturale vivendi deum, ¿no? Es decir, una apertura del corazón que es verdad que el hombre no puede saciar por sí mismo, es decir, necesita que se le entregue, que le salga al encuentro como un don, ¿no? Pero él tiene esta capacidad, esta potencia evidencial de recibir la revelación, ¿no? Entonces diríamos que ciertamente en la vida de don Giussani hay una grandísima insistencia en la razón como apertura, por eso la imagen de la ventana, como otras muchas que se podrían utilizar. Es decir, que la fe florece en el vértice de la razón, se decía también estos días, ¿no? Como flor que florece en el vértice de la razón, ¿no? No porque sea un producto de la razón, sino porque requiere de esta apertura de la razón para aceptar la revelación, ¿no? Se me ocurre así. Es decir, ciertamente el Fides Ratio lo dice claramente, pero en el pensamiento de Ratzinger hay una valoración enorme de todo lo que es el pensamiento clásico, una valoración también con sus ambivalencias de la ilustración muy positiva, ponerse en diálogo, pensemos con Habermas o con otros autores, sobre el terreno de la razón, no invocando las razones de la fe, sino invocando la apertura de la razón, pero también salvaguardando siempre el carácter de don de la fe, que nunca, un poco lo que también se decía ayer del sentido religioso y la fe, ¿no? La fe es un don que ha de ser recibido, pero la recibe el hombre con todas sus dimensiones, porque la razón es principalmente esta apertura constitutiva del hombre al ser con mayúsculas, a la totalidad de la realidad, ¿no? Es imagen y semejanza de Dios en él. Juan Miguel, quería pedirte si puedes decir algo, vamos a profundizar un momento sobre el tema de la belleza, porque escuchándote entiendo que tanto en Ratzinger como en don Giussani la belleza no es un elemento accesorio, sino que remite de alguna forma a Baltasar, pero si sí. puedes... En la mejor tradición católica, la belleza es el resplandor de la verdad, ¿no? Pero citando a Baltasar en Gloria, nuestro mundo, que se ha hecho sordo a la verdad proclamada de manera racional y teórica, muchas veces solo podrá ser despertado por esta sacudida que es la belleza, ¿no? Él habla de la herida de la belleza. Luego hay otro texto precioso cuando habla de la belleza de Cristo y de la pasión de Cristo, ¿no? Esas dos trompetas con las que se nos manifiesta quién es Dios, ¿no? El más hermoso de los hijos de los hombres, pero también aquel en quien no encontramos belleza alguna porque ha sido desfigurado en la pasión, ¿no? Y decía, estos dos son Cristo, ¿no? Entonces la belleza no entendida en el sentido esteticista, ¿no? Sino la belleza como esa provocación, como esa herida, dice él, que llega hasta nosotros
despertando en nosotros una fascinación, un atractivo. Él nos habló permanentemente del atractivo de Jesucristo, que produce en nosotros una sacudida por la cual nos preguntamos cuál es el origen de ese atractivo, de esa belleza, ¿no? No hay que contraponerla a la verdad porque está profundamente unida, pero quizá es un signo de nuestros tiempos que los hombres puedan ser atraídos a la verdad de manera especial a través de este testimonio de la belleza, ¿no? Recordemos lo que decía siempre Ratzinger, de que hay dos cosas que prueban la verdad del cristianismo, que manifiestan la verdad de la propuesta cristiana, que son los santos y la belleza que la Iglesia ha suscitado, que es también belleza de la caridad. Es decir, no interpretemos la belleza solamente como el arte de los retablos o como los cuadros, ¿no? O la música, sino también la belleza de la santidad cotidiana, de la santidad cristiana. Entonces, en ese sentido, creo que todos somos conscientes de cómo, incluso estando cerrados a veces a la proclamación de la verdad dogmática, por así decirlo, es a través del testimonio, es a través de la persona conmovida, del maestro, del educador, del testigo, cómo nosotros somos desarmados por esa belleza que nos da en el flanco, nos da como en el corazón, citando a Nicolás Cavasilas, y hace que en nosotros surja como una llama de deseo de corresponder, ¿no? Yo creo que iría un poquito en esa línea, por ser breve.